Estamos de vuelta, amables televidentes, en este programa Una mirada crítica sobre Guatemala, tratando el muy importante tema, además de interesante, crítico para este momento en la historia de nuestro país, que tiene que ver con las reformas al sistema de justicia que se están planteando y la inclusión o no o cómo del derecho indígena o el derecho maya. Hemos considerado que este es un tema sobre el que todos deberíamos estar informados y además tener una posición, una opinión al respecto. Y por eso hemos invitado a la licenciada Claudia Chopin, que es la presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, NIM-AJPU, quiere decir el Gran Cerbatanero. Y Claudia nos ha venido ilustrando en el segmento anterior sobre la razón por la que existe esta asociación. Es una razón que tiene un peso histórico muy grande. Y entonces en este segmento vamos a conversar con Claudia ya más específicamente sobre cómo ve la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala estas reformas al sistema de justicia. Entiendo, Claudia, que ustedes han estado presentes, han participado en algunos de estos debates y tendrán entonces ya alguna opinión y alguna posición al respecto. Comencemos viendo en términos generales cuál sería esa posición. Pues al principio muy preocupados porque como siempre, ¿verdad? Se hacen muchas propuestas de reformas, de leyes y siempre como ese estado tutelar, ¿verdad? En donde todos deciden por ti y tú nunca eres escuchada. Como el niño que siempre el papá decide y no se pregunta, ¿verdad? Entonces así nos sentimos los pueblos indígenas en algunas ocasiones, donde todos deciden, pero nunca se considera nuestra opinión. Entonces es cuando los pueblos indígenas deciden sentarse y decir qué hacemos, ¿verdad? No se consultó y ahí pues se está violentando el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Donde dice que debe consultarse a los pueblos. Y pues si tú observas está todo el tema del sistema de justicia, en donde muchos están siendo criminalizados actualmente, muchos líderes indígenas. Entonces, por ejercer esa justicia dentro de sus comunidades, ese liderazgo, ese reconocimiento, que donde no llega el sistema estatal, ellos resuelven esas conflictividades sin honorarios, sin las condiciones, pero de acuerdo a cómo históricamente lo han hecho ellos. Y no es el punto ni los honorarios ni las condiciones, Clara. Yo quisiera que dejáramos claro eso porque muchos están hablando sobre si quieren dinero, si quieren un trabajo. No es el tema, no es el tema de fondo. El tema de fondo es el reconocimiento y el respeto de las resoluciones que emiten esos órganos de justicia desde los pueblos indígenas y que han existido históricamente. No es nada nuevo, no es una novedad, lo sabemos, lo sabe el sistema y actúa y existe y está. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo, decimos, ¿verdad? Porque eso sería imposible. Entonces, lo que nosotros ahora nos preocupa es, las autoridades decidieron poder intervenir, participar, informar a sus comunidades. No están consultando, están informando qué está pasando y están recogiendo la opinión de las comunidades. ¿Qué opinan frente a estas reformas? Y pues con grandes preocupaciones, la perspectiva de los pueblos es la refundación del Estado. Ajá. A través de una constitución, un pacto social, que es la constitución, ¿verdad? Te comento, Clara, que según estadísticas nosotros somos el 68% de habitantes de este país. Entonces la constitución debe responder a nuestras necesidades. Entonces han habido muchas discusiones, conversaciones, aportes, posiciones distintas. Algunos dicen participamos, no participamos, observamos, no estamos de acuerdo con el proceso, por lo tanto mejor solo observamos. Sin embargo, otros dicen no, participemos y tratemos de ver que se vea reflejada nuestra posición, ¿verdad?, de frente a estas reformas. Y pues la posición es, ellos quisieran cambios profundos. Ese es nuestro deseo desde adentro, ¿verdad? Cambios profundos en la Constitución, pero
pues ahorita solo es el tema de justicia. Y en el tema de justicia, pues sí quisiéramos que el Estado reconociera el tema del pluralismo jurídico, su jurisdicción indígena, que los jueces entiendan cómo funciona este pluralismo, que lo respeten, que apliquen los controles de convencionalidad y constitucionalidad, que son vitales e importantes, y que es un tema que se está dando, que se ha dado históricamente, que ahí está, y que lo único que necesita es el respeto y el reconocimiento y el entender. Para los pueblos indígenas la justicia es desde otra lógica. Sí. Desde el sistema occidentalizado, la prisión es la última ratio, según la ley, ¿verdad? El derecho penal es la última ratio. Nadie debería ir a la prisión, Clara, porque también la prisión no lo arregla todo. Y no teniéndote encerrada por alguna falta o un delito que hayas cometido, te vas a corregir o vamos a solucionar el problema. Hay formas alternativas de resolución de conflictos. Pues nosotros los pueblos indígenas, la prisión no es la última ratio. Tenemos otras formas de arreglar los problemas desde la comunidad y las autoridades desde su experiencia han tratado asuntos de violación que son delitos de alto impacto y que hoy la ley del femicidio dice que no aceptará costumbre en el artículo 9, ¿verdad? Que alegue los pueblos no justifican la violación desde su lógica, no es aceptable. Pero tampoco la solución es la prisión. Hay otras formas de resolver estos conflictos. Se busca el resarcimiento y la reparación digna de la víctima de violación. Ningún sistema en el mundo completo, Clara, va a cambiar el daño que se ocasiona a una mujer en el tema de una violación. Nadie te repara esa experiencia. Te voy a interrumpir ahí porque en el próximo segmento vamos a hablar de la cuestión específica de las mujeres, pero en los pocos minutos que nos quedan en este segmento, a mí me parece que sería bueno para nuestros televidentes entender primero el concepto de pluralismo jurídico que mencionaste. Sería una de las cosas que la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala estaría buscando en el ámbito de la justicia, no de todo el derecho, pero por lo menos en el de la justicia, ¿verdad? Sí. ¿Qué entendemos por pluralismo jurídico? Tú sabes que Guatemala es plural porque existen diferentes pueblos, ¿verdad? Diferentes idiomas, diferentes comunidades. Cada pueblo tiene su sistema de justicia, su organización social y sus autoridades que conocen y ejercen justicia. Entonces, cuando ves varias formas de justicia en un solo territorio, pues ese es el pluralismo jurídico. Y cada uno es válido. Tiene principios, tiene características, se ha ejercido históricamente, llena todo el perfil de un derecho formal, de un ejercicio de justicia formal. Entonces nosotros lo que pretendemos es el pleno reconocimiento y respeto. ¿Qué significa eso? Que el sistema estatal no dejará de ejercer justicia, pero debe reconocer y respetar las resoluciones que se emitan a lo interno de esa jurisdicción. Que si la autoridad indígena conoció, no tiene por qué el sistema oficializado desvalorizar esa resolución ni satanizarla. Esto entonces, el pluralismo no solo reconoce que hay varios sistemas, sino que todos son igualmente válidos. Ese es el punto. Que son igualmente válidos y que tienen que ser compatibles. Sí, claro que sí. Bueno, lamentablemente uno tiene que irse al descanso y al corte. Vamos a terminar aquí este segmento donde hemos hablado entonces de la posición de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, NIM-AJPU, sobre las reformas en el sistema de justicia que están siendo discutidas y propuestas. Regresamos en breve para nuestro tercer segmento. Estamos con el diputado Amílcar Pop de la bancada WINAC para una mirada crítica sobre Guatemala, preguntándole en este proceso de reformas al sistema de justicia, ¿qué tanto se está contemplando la perspectiva del sistema de justicia de los pueblos indígenas? Muchas gracias.
Hoy estamos en el país en una discusión muy fuerte. Dos temas ponen en relieve la participación político-ciudadana y la posibilidad de la transformación institucional del Estado. Esos dos temas son pueblos indígenas y transformación institucional contra la corrupción. Quizás son los dos grandes temas que en los últimos años, que sustituyen la coyuntura de los acuerdos de paz, de la coyuntura de la conflictividad social, etc. Entonces hoy estamos frente a esa dimensión y en materia de pueblos indígenas quiero quizás acentuar dos cosas. Una, los pueblos indígenas aspiramos a mucho más. Aspiramos a una o refundación del Estado o fundación de un modelo nuevo que responda a una realidad histórica, a un nuevo modelo económico, a un nuevo modelo político de participación y que genere las condiciones reales de desarrollo. Guatemala tiene el privilegio de ser un país profundamente rico en su geografía, en sus recursos naturales, en su riqueza cultural, etc. Entonces, hay la posibilidad de la construcción de un modelo distinto de país y de construcción en otra dimensión. Entonces, por supuesto que queremos una transformación estructural de Estado. Pero hoy se presenta la coyuntura política histórica en el país. Guatemala está en un proceso de reclamo, de transformación. Y creo que en materia específica de justicia, que es el tema que se ha impulsado para la reforma constitucional, creo que en materia de justicia estaríamos dando los pasos quizás más importantes de los últimos años desde la última constitución vigente de 1985, sería el siguiente paso. En los últimos 100 años tenemos dos pasos importantes. Conquistar ser sujetos de derecho, con derechos específicos según la Constitución del 85, y el segundo paso es ahora, el pluralismo jurídico, que regenera el reconocimiento formal constitucional de la autoridad indígena, del colectivo indígena como sujeto de derecho y de la capacidad de interlocutar y de desarrollar su propio sistema jurídico. Son pasos impresionantes, importantes y necesarios, que no se ven en la práctica. Hay un pluralismo jurídico en Guatemala, que no se ve en los cascos urbanos, que no se ve en la academia, es otro tema, y que la ignorancia de ese tema genera una polarización y genera una discusión a veces muy vana, pero es un paso importante. Ahora bien, no quisiera verme como que a partir de ello logramos la transformación total del Estado, todavía no. Los pueblos indígenas tienen el reto de la transformación del modelo económico, de un modelo de reforma fiscal equitativo que transforme al Estado y que le dé sostenibilidad, y de la posibilidad de oportunidades plenas en lo económico y en lo político para las mujeres, para la juventud y para los pueblos indígenas. Entonces, a sabiendas de ello, yo creo que es un paso importante la reforma constitucional que puede darse, especialmente uno de los ejes en materia de construcción de pluralidad. ¿En dónde se encuentran las tensiones entre este modelo, digamos, occidental y el modelo que se viene a plantear desde los pueblos indígenas? Fundamentalmente son dos. Uno, las distintas cámaras que representan el modelo económico y que representan toda una tradición racista y explotadora del país, reaccionan. ¿Y por qué es la reacción? Es muy simple. Porque estamos dando un segundo paso de reconocimiento de ser sujetos de derecho a pueblos indígenas. Y ser sujeto de derecho en una sociedad construida sobre la base del racismo y la explotación es grave. Va a cambiar de cualquier manera el modelo económico. Sujetos de derecho empoderados y sujetos de derecho colectivos empoderados van a forzar la transformación del modelo de propiedad privada de la tierra, de la producción del país y de la producción de un modelo económico sostenible en el país. Y eso es grave para un modelo tradicional acostumbrado a crear su modelo económico sobre la base de la explotación del inferiorizado mujer, joven e indígena. Entonces, cualquier reconocimiento de derecho en un marco constitucional atenta contra el modelo económico, y tienen que ser los actores asociados y organizados del modelo económico impuesto en el país. Es absolutamente lógica la reacción en contra.